Ola, soy o Rosy Frixuelos e tan xugueiras non va dir a Eurovisión, pero sí que va dir este grupo bretón representando a Francia. Albán Ayaez col tema Fulen, un cantar que se fixo colos votos del públicu e del xurau, interpretado en lingua bretona por un instrumentista especializado electrónica e un grupo de tres moces que vienen de la música tradicional. Les semellances col tema de tan xugueiras que Televisión Española impidió que sonara en Turín son clares neste tema que fala de la leyenda bretona dunha moza que se emancipa de les normes sociales bailando a la lluz dunha foguera. Mesmamente la prensa española está diciendo que Francia va a mandar a les tan xugueiras bretones, pola puesta en escena y la estética tan asemellada a la del Benidorm Fest. Galicia convirtió a Tanxugueiras nun símbolo nacional a la altura de Rosalía, y Bretaña va a llevar la so lingua a Eurovisión gracias a una composición que mezcla sonidos electrónicos col folclore. ¿Y en Asturias? ¿Tiene la música asturiana grupos asemellados que puedan algamar ese apoyo popular? ¿Camina la música asturiana al empar neste proceso folky eurovisivo? Vamos velo, porque hoy vamos a falar del post-folk. Pero antes, acordaivos de facevos seguidores de la canal, de dar al like y de compartir este vídeo en vuestras redes sociales. Nos años 70 surgieron dellos movimientos de recuperación identitaria nos países del arco atlántico. Esto tuvo su reflexo na música con la aparición dun discurso centrado na reelaboración de la tradición, combinándola con elementos del folk norteamericano y la canción protesta. El pop y el rock meciéronse con la tradición y la música convirtióse en un elemento más de la reivindicación cultural. En el caso de Asturias, la aparición de Concello Bable en 1974 cambió la historia de la nuestra cultura, y ese mismo año aparecieron las primeras entidades de investigación etnomusicológica. Agrupaciones como los Urogallos y Riscar, Nubieu o La Abadía en Xixón recuperaron los bailes, cantares, indumentaria e instrumentos tradicionales, lo que supuso una revolución que marcaría el futuro de la nuestra escena sonora. La socollecha permitió que años después una fornada nueva de músicos reinterpretara los temas recogidos y los insertara dentro del continuo cultural del arco atlántico. La música asturiana adaptóse al mundo contemporáneo. Siempre veré tres de la mar, la casa gris, la señal da, siempre estaré cao del mio ollar, la casa gris, el mio cantar. Nació la música celta made in Asturias. También las primeras escuelas de música tradicional iban desde gaites. Además, esta inquietud musical generó maneras nuevas de entender el ocio. Aparecieron las primeras noches celtes, un punto de encuentro para una mocedad que andaba a la gueta de esos señas de identidad en mitad de la sociedad postindustrial. Y en los 90 surgió otra fola de nomes que introducieron elementos nuevos na so concepción de cómo reelaborar esa tradición. La música asturiana fíxose más moderna y más abierta. Otra manera, en el 2001, Mariluz Cristóbal Caunedo publicó Onde la ñublina posa, que supuso toda una renovación en el mundo de la asturianada al explorar sonoridades nuevas. Un año después, Anabel Santiago editó Al son de la lluna, donde la tonada se entemez con sonidos electrónicos, folkis y rockeros, y donde participaron los más importantes escritores de les nuestras lletres. Mientras todo esto pasaba a este llau de Leo, en Galicia surgió Leilía, un grupo de 6 mujeres pandereteres que de recopilar cantares y coples tradicionales pasaron a entemecer esa inspiración con sones más actuales. Este grupo averó la pandereta a públicos nuevos, dando continuidad al pasado al través del presente y mostrando que la tradición también forma parte de la música actual.
Anda, vaite polo mundo, non esquezas onde ves. O que esquece a súa historia, pouco poder aprender. O que esquece a súa historia, pouco poder aprender. Leilía supunxo toda unha revolución nel mundo de la pandereta gallega, un instrumento que embaixo la sociedade patriarcal quedou como un elemento secundario e cuasi decorativo nes formaciones de música tradicional, non como unha ferramienta máis para facer música. Surdió entós unha fola de mulleres e tamén d'homes que empezaron a reivindicarse como músicos a través de la pandereta. E agora que reconestes, e agora que xo sabedes, e agora que reconestes, ai agora que varedes, ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Volviendo a Asturias, la nuestra escena sonora tenía ya un espacio afitao, y bebiendo de los vientos que venían de Galicia, les pandereteres convirtiéronse nun elemento indispensable en las manifestaciones pola oficialidad. También nació Herba Mora, un grupo formado por 5 mujeres con la intención de renovar el mundo de la pandereta, fusionándola con estilos contemporáneos. Aunque me vou, non me vou, non me vou. Aunque me vou, non me vou, eu de ti non me despido. Eu de ti non me despido. Aunque me vou con un cuerpo, non me vou con un sentido. Si casi l'españiu de la crisis nel 2008 baltó tolos los pegollos llevantaos a lo llargo de les décades anteriores. Entróse en un periodo de desánimo que afectó a la creación. Contó, la música asturiana supo reinventarse y volvió a la autoxestión. La xente vinculada al mundo del folclore entamó les noches en danza, evento para promocionar la música y el baile tradicional onde la pandereta ye la protagonista. Esto permitió que la nuestra tradición llegara a un público más amplio, a xente que nada más quería pasarlo bien con la música y el baile. Nese momento muchos grupos decidieron cambiar la manera de encararse col repertorio tradicional. Surdieron nomes como Rodrigo Cuevas, que convirtió una letra de Marcos del Torniello nun fenómeno viral. O LR, una formación que axuntando panderu y guitarra eléctrica buscan reinterpretar la tradición con les ferramientas de las que dispón la Asturias del siglo XXI. Postrera chut de la infancia, chudia solo hombra bien charla. Bien cumula aire, volve marchar, non hai memoria sin señarla. Bien cumula aire, volve marchar, non hai memoria sin señarla. Una generación nueva de músicos que non tien mieu a xuntar los sorraigaños con les coses que y presten del mundo globalizado, pero non uniformado. Escurece na estación dos mil soños con color, dibuixos sin acabar, un camín por empezar. Dibuixos sin acabar, un camín por empezar. Ay, la 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 la. Ay, la 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 la. Una revolución na escena folk gracias a un proceso continuo de reinterpretación de coses nueves y vielles dentro del mundo de la música tradicional. Al igual que pasa en Galicia con Tanxugueiras o en Bretaña con Alban Ayaez, la música asturiana está en estos momentos construyendo un discurso para intentar definir y empoderar el folk dentro de las esferas y espacios públicos. Lo que estamos viviendo ahora es un proceso más en el so desarrollo, un proceso de reinterpretación y resistencia que xune pasado y presente para dar futuro. Nin pagues nin agradeces todo el traballo que se fai, todo el traballo que facemos queda entero en sin pagar. Tra la 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 la, todo el traballo que se fai, tra la 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 la, queda entero en sin pagar.
Y más nada, que espero que vos prestara mucho este vídeo, ya sabéis, facéis vos seguidores del canal, dai al like, compartir el vídeo en vuestras redes sociales y vémonos en el vídeo próximo. ¡Ta llueu!